Pedro, empecemos nomás. Ok. Muy bien. Va a grabar y empezamos en diferido. Ok. Total, no hay problema. La parte técnica falló, pero ya queda en YouTube después, ¿no? Bueno, acá Capaz estoy que mejor, entonces. Javier. Bueno, ya estamos grabando. Acá estamos entonces con el padre Pedro Barzam. Es un sacerdote que, bueno, se ordenó junto conmigo y adrede la propaganda la puse con la foto, que ese es el día de la ordenación, estábamos mucho más jóvenes Un estábamos. poquito mejor. Sí, pero más o menos se dan cuenta quién es quién ahí, ¿viste? Hace muchos años el padre está ejerciendo su ministerio en Roma, muchos los conocen en la diócesis, ahí en una de las diócesis de Italia, ¿no? Y bueno, es doctor en teología dogmática y demás. Pero nos une una amistad de años, porque entramos juntos al seminario menor, así que 12 años de seminario, ya 27 años casi de sacerdote, creo, 27 o 28, no me acuerdo cuánto. En diciembre. 27 en diciembre o 28, 27. 27. Que es un poco lo que más nos une, porque por más que a veces uno crea que la comunión entre las personas se da por estar juntos, por compartir cosas y demás, la verdadera comunión sacerdotal está en el altar. Hay una canción muy linda de unos hermanos del Verbo encarnado que dice: hermanos en el fuego que brota del altar. ¿Cuál es el fuego que brota del altar? El fuego de la caridad, ¿no? De la verdadera caridad, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí somos, como dice la canción, también un cuerpo, una víctima, un alma, un sacerdocio, porque Él es Cristo, somos Cristo, ¿no? Y eso nos mantiene unidos hasta la eternidad, una amistad que nos mantiene unidos hasta la eternidad. Es la verdadera comunión en la Eucaristía, digamos, ¿no? No hay distancia entre altar y altar, decía no me acuerdo qué santo, no hay distancia entre altar y altar. Bueno, y quería estar un rato con el padre Pedro, así, tratando con él conversación de amigos, se llama esto, conversación de amigos, eh, preguntándole un poco cómo, primero empezando cómo están viviendo la pandemia, ya si ustedes están saliendo ya de la pandemia. En este periodo sí, porque empieza a hacer calor, pero a partir de julio se van a sacar algunas restricciones, como por ejemplo el barbijo no va a ser más obligatorio, y aparte se confían las vacunas, pero ha aparecido una variante que se llama la variante Delta, que sería, creo, de la India, si no me equivoco, así que es discutida la cosa si seguir, porque el problema es que la gente está tan cansada que, por ejemplo, mantener la distancia, todo eso es casi imposible, ¿no? Pero, por ejemplo, adentro de las iglesias seguimos todavía con todas las normas. Todos los lugares que son públicos, cerrados, todavía separación de lugares, barbijo, desinfección. Por ahora todo sigue igual adentro de la iglesia, los números máximos para participar, todo. No sé cómo va a ser después del verano. Pero es difícil volver a empezar, ¿eh? Con los grupos parroquiales también no es tan fácil. Claro. Sí, aquí también nos pegó un poquito de cerca. Vos sabés que falleció el chamaco, ya sabías. Y bueno, cuando uno pensaba que iba a salir, pero bueno, esa cercanía de la muerte, ¿no? Que se asoma o en un amigo o en un familiar y nos hace poner triste y nos hace muchas veces temer a nosotros, a mí me ha ayudado para hacer un poco más real la fe, digamos, ¿no? Lo que creemos. Creemos que Dios es Padre, que todo acontece para el bien de sus hijos. Creemos que en todo esto nos sigue amando Dios,
¿no? Creemos realmente en la vida eterna como la vida verdadera, la que no acaba, ¿no? La que Jesús de verdad nos prometió. Creer sin duda no significa no sufrirlo al tema, ¿no? No, no. Pero, claro, aunque no hay que vivir temeroso tampoco, me parece, ¿no? Agradecidos con la vida que Dios nos va regalando en cada momento. No es que esta vida no importe también y la verdadera sea la eterna y nada más, ¿no? Esta también es verdadera y Dios nos la regala en cada segundo, si no, no la tendríamos. Nos demos cuenta o no, Dios nos la está regalando, ¿no? Más hasta Dios valoró esta vida que se hizo carne. Nazaret, dijimos, con la gente que nos estamos preparando para la consagración a San José, nos habla de eso, de una familia, de un trabajo, de un pueblo, de una cultura. Entonces, sin miedo y con alegría recibir cada día agradecido la vida que Dios nos da y ir ofreciendo en cada momento, ¿no? Sabés que nosotros, y acá ya te conecto con esto de la consagración a San José para ver qué nos puedes aportar. Sabés que nosotros hemos insistido mucho en esto con un retrato espiritual, a ver si lo tengo por aquí, medio chiquitito el que tengo, pero viste que nosotros unimos la consagración a San José con la consagración a María, para que no haya ya yuxtaposición, digamos, ¿no? Para que haya una devoción sobre la otra, ¿no? La idea es esa precisamente, integrar la consagración a San José en la consagración mariana, ¿no? Porque no se trata de sumar en la vida espiritual, esa es nuestra convicción, no se trata de sumar, que Santo Tomás mismo cuando habla de la virtud dice que no crece por adición, por suma, un acto más otro, sino por intensidad, por fervor, ¿no? Entonces nosotros no queremos sumar una devoción tras otra, una consagración tras otra. Entonces lo que hicimos este año de San José es intentar integrar la consagración de San José en la consagración a la Virgen. Y cuando San Luis María Griñón de Montfort habla de vivir en María, para que tomemos la vida interior o la vida, la interioridad o la espiritualidad, ¿no? de la devoción, y no nos quedemos con lo de afuera nomás, dice que tenemos que hacernos como un retrato espiritual en el cual descansemos en cada momento del día, digamos, al cual nos remitamos en cada momento del día, ¿no? Y ese retrato espiritual para nosotros, a ver si más o menos se ve aquí, que lo tengo aquí, es aquí, Santa Teresita entrando en Nazaret. Nazaret para nosotros sería el alma de María, ¿no? El alma de María y el alma de José, porque ahí también está San José, es donde se respira esa ósmosis mariana, ¿no? Pero ahí también está José, ahí al costadito, ¿no? Y entramos, como Santa Teresita dice, arrojando flores o deshojando rosas. Esos son los pequeños ofrecimientos que hacemos, digamos, sufrimientos y alegrías de cada día, que es lo que Jesús nos da para ofrecerle, no inventamos nada, lo que Jesús nos da para ofrecerle. Entonces, así entramos en ese abrazo que nos da Jesús, es una vida oculta en Cristo para Dios, en el alma de María, en el alma de José. Es un poquito la idea. Con este retrato espiritual integramos la consagración a la Virgen con la consagración a San José con la consagración a la Virgen. ¿Qué podrías aportarnos vos con esta consagración a San José en este año de San José? La primera cosa que, digamos, yo creo que es muy importante que sea claro, si uno dice consagración a San José, alguien podría pensar que cómo puede ser que uno se consagre a una criatura, ¿no? Cuando en la Biblia lo que venía consagrado a Dios, ¿sí? Y en eso Dios es muy celoso, porque cuando se habla de consagrar, quiere decir que una cosa yo la dedico a un cierto uso, ¿no? En cambio, la cosa maravillosa incluso de la imagen de la Sagrada Familia, ¿no? Que es una analogía muy importante, porque sí es verdad que para llegar al Padre hay que pasar por Jesucristo, es importante que para llegar a Dios
uno en la tierra use el camino que Dios usó para llegar a nosotros. Vos decías, por ejemplo, hablando de la vida, ¿no? Que la vida, el terrena, tiene un valor completamente distinto desde que Jesús se encarnó, porque desde que Él se encarna no hay ninguna dimensión humana que no tenga el valor justamente de la dimensión divina, porque es la encarnación de una persona divina, no es la encarnación de una persona humana, ¿no? Y en esto la consagración a San José tiene un aspecto para mí muy lindo, que es como decirle a Jesús que uno quiere llegar al Padre no solo participando en el futuro de la familia en la que vamos a participar plenamente cuando lleguemos a Dios y lo veamos cara a cara, ¿no? Sino también participando de la familia de Jesús en la tierra. Cuando Jesús le dice a María, acá está tu hijo, en la persona de Juan, en el capítulo 19 de Juan, es muy lindo pensar que el apóstol, que en ese momento representa a cada uno de nosotros, se hace cargo de todo lo que le pertenece a Jesús, ¿no? No solo de María, sino de la historia de Jesús. Él recibiendo la madre y dejándose recibir por la madre, en el fondo acepta toda la historia de Jesús y acepta ser parte de esta historia. Y en esto también la dimensión es muy linda, porque la consagración no es simplemente que yo le digo a José que como él es parte fundamental de la vida de Jesús en esta tierra, yo quiero que mi vida sea parte fundamental de la suya. Es también aceptarlo a José, que no es una cosa muy fácil, porque aceptar a José, sobre todo quiere decir aceptar el don de un padre. Y muchas veces uno puede decir, bueno, ¿qué quiere decir aceptar el don de un padre? Puede parecer una cosa media descontada, en cambio no, porque aceptar un padre quiere decir aceptar que soy hijo y que yo no soy el padre, ¿no? Quiere decir aceptar que hay alguien que me puede guiar, ¿no? Quiere decir aceptar que hay alguien que me puede comunicar un proyecto, ¿no? Quiere decir aceptar, por ejemplo, que tengo que escuchar la voz de alguien que justamente, como lo eligió Dios, me va a hablar de las cosas de Dios y no me va a hablar de proyectos solamente humanos, ¿no? Por ejemplo, Jesús, en eso, digamos, Él era el Hijo de Dios, pero humanamente se sometió al plan que Dios no le comunicaba directamente a Él, le comunicaba a José. El Evangelio no nos dice que, qué sé yo, que Jesús dijo, llévenme a Egipto. El Evangelio dice que el ángel le comunica a José lo que tiene que hacer con Jesús, ¿no? Entonces también en eso, en una cultura que a veces no acepta el límite, ¿no? Aceptar a José quiere decir aceptar que hay alguien que te marca el límite, que es una cosa muy linda, porque ese es un ejemplo estúpido, ¿no? Pero si saquémosles el límite al mapa de la Argentina, desaparece la Argentina. Saquen los límites a nosotros, desaparecemos nosotros, ¿no? Y en ese sentido el padre es una figura muy importante, porque en nuestra vida es la persona que nos recuerda que para crecer son importantes los sí, pero muchas veces son importantes también los no, ¿sí? Y después también el camino de José es un camino espiritual. Por ejemplo, cuando San Luis María Griñón de Montfort propone la consagración a María, no lo propone como un acto mágico, lo propone como un camino espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los que nos consagramos a María no somos todos iguales. No es lo mismo consagrarse a María como sacerdote, que consagrarse a María como una mamá, que consagrarse a María como un papá, o que consagrarse a María cuando uno es joven y está estudiando, ¿no? La consagración toca la realidad concreta de cada persona y se va, digamos, es como darle un color a la consagración más importante, que es nuestra consagración en el bautismo, ¿no? Solo que no es desencarnado el bautismo. Entonces también el bautismo trata de abrazar
todo lo que Dios nos regala como instrumentos del camino para darle definitivamente la vida a Dios. En esto obviamente que un lugar principal lo tiene María y un lugar principal lo tiene José. Y sí, como con María uno descubre en una mujer, ¿no?, una espiritualidad que va más allá de ella, porque María no tiene la propia espiritualidad en el sentido que decidió ella su camino hacia Dios. María, siendo virgen, es todo lo contrario. Es una mujer que se vació totalmente, por eso es virgen, y es la única criatura en la cual Dios pudo llenarla completamente. María, ¿por qué está más adelante que nosotros? Porque en el corazón de María no hay deseos propios, ¿no? O mejor, hay deseos propios que son en completa comunión con los deseos de Dios. José en eso también tiene un camino propio y enseña un camino propio, ¿sí? Un camino donde, a diferencia de María, José comunica de otro modo. Cuando nosotros, por ejemplo, en lo poco que conocemos de los dos en el Evangelio, nosotros de María tenemos sus palabras, y tenemos palabras muy fuertes. Por ejemplo, el Magnífica es muy fuerte porque es un himno que en un cierto sentido abraza un poco toda la historia de la salvación. En José, y después tenemos los gestos de María, ¿no? Por ejemplo, muchas cosas que sabemos porque que estaba junto a la cruz, por ejemplo, ¿no? Pero no habla, que se interviene hablando en las bodas de Caná, y indicando la primera vez que viene a un discípulo, le viene indicado lo que tiene que hacer. En cambio, José es distinto, porque José curiosamente no habla. No hay ninguna palabra de José en la Biblia, ¿no? ¿Y qué cosa enseña José del camino espiritual? Enseña que, porque el mundo de José en la Biblia pasa desde el interior al exterior, ¿sí? Es curioso, ¿no? Uno no conoce lo que él decía, pero por